No tengo un recuerdo bonito de infancia. No tengo uno de escuela, de juegos, de domingos tranquilos. Mis primeros recuerdos son puertas con seguro, ventanas tapadas y voces hablando bajito, como si las paredes escucharan. Yo nací en una casa donde vivían varias mujeres del ambiente nocturno, una casa que por fuera parecía normal, pero por dentro era otra cosa. A mí me decían casa de descanso o casa segura, pero en realidad era un lugar donde nadie podía moverse sin permiso. Mi mamá estaba ahí desde antes de que yo llegara al mundo. Yo crecí viéndola maquillarse con prisa, acomodarse el cabello, ponerse una sonrisa que no era de ella. Cuando salía, lo hacía mirando al suelo, como si así evitara que alguien le leyera la cara. Y cuando regresaba, la sonrisa se caía en cuanto cerraba la puerta. No era que me contara cosas, es que el cuerpo habla solo. Yo aprendí a reconocer cansancio, miedo y coraje sin que nadie me lo explicara. Desde que empecé a caminar me inculcaron reglas. No eran consejos, eran reglas. Si alguien tocaba 3 veces, no se abría. Si escuchabas una discusión en el pasillo, te metías al cuarto y no salías. Si llegaba un carro y se quedaba prendido afuera, nadie se asomaba por la ventana. Las cortinas estaban gruesas, siempre cerradas. A mí me decían que era por seguridad, pero con los años entendí que era para que nadie viera quién entraba y quién salía. Había una señora mayor que cuidaba a los niños cuando se acumulaban, porque sí, no era el único. Algunos nacimos ahí, otros llegaban porque sus mamás no tenían con quién dejarlos. Esa señora nos daba de comer cuando se podía. Nos decía que habláramos bajito, que no preguntáramos de más, que si escuchábamos pasos duros, nos quedáramos quietos. A mí me decía, tú eres listo, tú entiendes. Yo no entendía, pero obedecía. La casa tenía una cocina chiquita donde se juntaban a ratos. Ahí era donde yo veía la parte humana. Cuando no había nadie vigilando cerca, se contaban cosas. Se reían un poquito, se pasaban un vaso con agua, compartían una tortilla. Pero esos momentos duraban poco. Siempre había un ruido que las cortaba. El timbre, un golpe en la puerta, una voz desde afuera, un motor estacionándose. En segundos se acomodaban, se callaban y se ponían en modo. Yo crecí viendo también la otra parte, aunque intentaran tapármela. En una mesa había una libreta donde apuntaban números. No me decían qué era, pero yo veía que cada noche alguien contaba, alguien anotaba, alguien reclamaba. A veces escuchaba palabras como lo que debes, lo de la comida, lo del cuarto, lo del maquillaje. Para mí era raro. ¿Cómo iba a deberle a alguien por comer? Pero ahí todo se cobraba. Hasta respirar parecía. Con el tiempo empecé a notar los castigos, aunque nadie los llamara así. Si una mujer se equivocaba, la dejaban sin cena. Si alguien comía algo prohibido, le quitaban el plato. Yo escuchaba regaños por tonterías. Te estás descuidando, así no sirves, nadie te va a querer así. No eran regaños de familia, eran regaños de dueño. Y lo peor es que se decían como si fueran normales. Mi mamá trataba de protegerme, eso sí lo digo. A veces me sentaba con ella en el piso, detrás de la cama, y me hablaba en voz bajita. Me decía que yo no repitiera nombres, que no dijera afuera dónde vivíamos, que si un desconocido me preguntaba algo yo respondiera, no sé. Me prometía que algún día nos íbamos a ir. Pero esas promesas se escuchaban como cuando alguien dice, mañana, para aguantar la noche. Ella intentaba que yo no viera ciertas cosas. Me mandaba con la señora mayor cuando había visitas. Me pedía que me quedara dormido temprano.
Me tapaba los oídos cuando alguien alzaba la voz. Pero no se puede vivir en una jaula y no saber qué es jaula. Yo escuchaba igual. Yo sentía el ambiente igual. Aprendí también a detectar a los que vigilaban. No siempre estaban dentro. Muchas veces estaban afuera, en carros que no se iban. A mí me daban miedo porque no parecían vecinos ni familiares. Parecían gente esperando que alguien cometiera un error. Cuando yo salía al patio a tirar basura, siempre había ojos encima. Yo era niño, pero lo sentía. Y si yo lo sentía, imagínate ellas. Cuando tuve edad para servir, así lo dijeron, me empezaron a usar. No fue de golpe, fue por recados. Ve a la tienda por esto. Lleva esta bolsa al cuarto. Avísame si pasa tal carro. Si ves a alguien con gorra negra, te regresas. Me daban instrucciones cortas, exactas. A mí me gustaba cuando me aplaudían por obedecer, porque era lo único parecido a aprobación que había en esa casa. Con el tiempo entendí que me estaban entrenando para no dudar. Uno de mis trabajos era quedarme cerca de la puerta y fijarme quién entraba. Me decían, si viene alguien raro, silbas. Yo aprendí a silbar bajito, como si fuera jugando. Y aprendí a distinguir raro, sin que me lo explicaran. El que venía alterado, el que venía creyéndose dueño, el que miraba con desprecio. A veces, cuando silbaba, se armaba un movimiento adentro. Cerraban puertas, escondían bolsas, apagaban una música. Todo rápido. Yo me sentía importante, pero por dentro me iba secando. Yo veía a las mujeres llegar de madrugada con la mirada perdida. Algunas regresaban calladas, otras regresaban riéndose forzado, como tratando de convencerse. En la cocina se quitaban los zapatos y se tallaban los pies, se lavaban la cara y se quedaban mirando el lavabo como si no se reconocieran. A veces una se quebraba y lloraba sin hacer ruido. Nadie decía, ¿estás bien?, en voz alta, porque eso era peligroso. Pero se acercaban, le ponían una mano en el hombro, le pasaban agua. Esas cosas chiquitas eran lo único que no podían controlar del todo. También vi cómo les prohibían cosas simples. Una vez una de ellas trajo escondido algo dulce, de esos pastelitos que aquí todos conocen. Lo mordió rápido, como si fuera un delito. Otra la vio y le dijo, guárdalo, te van a ver. Yo no entendía por qué, hasta que escuché el regaño, que eso engorda, que eso no conviene, que eso les quita valor. Yo era niño y aún así me dio coraje, porque yo veía que tenían hambre de cosas normales, no de lujo. Hambre de sentir un rato que no eran mercancía. Los casos que vi no eran historias completas, eran pedazos sueltos que se te quedan pegados. Una vez una mujer llegó temblando, se encerró en el baño y no salió en horas. Nadie la obligó, pero todos la vigilaban. Otra vez escuché un forcejeo detrás de una puerta, un golpe seco, luego silencio. Después vi a los de vigilancia entrar y salir como si arreglaran un problema mecánico. Y al rato todo seguía, como si no hubiera pasado nada. Yo aprendí a seguir, a no preguntar, a actuar como si no. En esa casa se vivía con una idea. Aquí no se hace escándalo. Aquí no se llama a nadie. Aquí no se confía afuera. Si alguien decía, voy a pedir ayuda, de inmediato la callaban. No por maldad entre ellas, sino por miedo. Porque cuando una vez alguien lo intentó, al día siguiente ya lo sabían todos los de arriba. Eso me lo dijo una de las mujeres mayores cuando me vio curioso. Mijo, aquí el que habla pierde. Mi mamá era mi única línea. Yo la veía y todavía sentía algo humano.
A veces me acariciaba el pelo y me decía, tú no eres esto. Pero luego entraba alguien y ella se transformaba, se enderezaba y se ponía esa cara vacía. Yo entendí que hasta mi mamá tenía que esconderme su miedo para que yo no me quebrara. Conforme fui creciendo, me empezaron a dar más tareas, ya no solo recados. Me enseñaron a contestar llamadas sin decir nombres, a dar direcciones cortadas, a usar frases que no comprometieran. Me decían, si te preguntan, tú dices que no sabes. Me enseñaron a leer a las personas por el tono, por la prisa, por el silencio. Me enseñaron a saber cuándo alguien estaba por explotar. Me enseñaron a no meter el corazón, porque el corazón ahí era una debilidad. Y cuando me di cuenta de todo eso, entendí algo que no quería entender. Yo no estaba creciendo como cualquier niño. A mí me estaban formando para que esa casa siguiera funcionando, para que yo fuera útil, para que yo fuera parte del control. Lo peor de crecer ahí es que un día te das cuenta de que ya no te hablan como niño, te hablan como herramienta. Un día dejan de decirte, ve por esto, y empiezan a decirte, hazte cargo. Y no te lo piden bonito. Te lo sueltan como si fuera lo más normal del mundo, como si tu vida ya viniera escrita desde antes. A mí me pasó cuando todavía estaba muy joven. No voy a decir edades ni detalles, porque así se sobrevive. Sin dar pistas, solo te digo que yo ya era lo bastante alto para que me vieran como alguien útil y lo bastante callado para que confiaran en mí. Ellos decían que yo ya sabía cómo funcionaba todo. Y sí, yo lo sabía. Lo había mamado desde la cuna. Primero me pusieron tareas que parecen administrativas, pero son control. Me dieron una lista, una planilla, una libreta con nombres que no eran nombres completos, a veces solo apodos o iniciales. Me dijeron que yo iba a coordinar horarios, traslados y reglas. Que mi trabajo era que todo estuviera en orden. Esa palabra, orden, en ese mundo no significa limpieza. Significa que nadie se salga del guión. Yo empecé con lo básico. ¿Quién salía? ¿Quién descansaba? ¿Quién se quedaba adentro? ¿Quién debía presentarse lista a cierta hora? Me enseñaron a usar frases frías. Te toca, hoy no, espérate, cámbiate, muévete a tal cuarto. Y me repetían lo mismo. No te encariñes, no te ablandes, no preguntes por qué. Porque el que pregunta se mete en problemas y el que se ablanda lo rompen. La casa seguía igual por fuera. Cortinas cerradas, puerta con seguro, cocina chica, pasillos con olor a perfume barato mezclado con cloro. Pero por dentro, para mí, todo cambió. Yo ya no era el que obedecía, era el que transmitía órdenes. Y eso te ensucia la cabeza, porque empiezas a hablar con el tono de ellos, aunque te dé asco. Las mujeres me veían distinto. Algunas me trataban con respeto obligado, otras con coraje, como si yo fuera uno de los de arriba. Y yo no sabía cómo explicarles que yo también estaba atrapado. Porque aunque yo caminara con libreta y llaves, yo no era dueño de nada. Yo era un empleado con cara de encargado. La parte más dura no era repartir horarios, era lidiar con lo que se rompe cuando la gente está al límite. Había días en que una se quedaba sentada sin moverse, mirando un punto fijo, y a mí me pedían que la activara, que la hiciera levantarse. Había noches en que alguna empezaba a temblar y decía que no podía salir, que se sentía mal. Y los de arriba no querían escuchar razones, querían resultados. Me decían, si no puede, la cambias. Si no coopera, la apartas. Si hace ruido, la callas. Yo aprendí a resolver sin escándalo, a mover piezas como si fueran muebles.
a mandar a una al cuarto más escondido para que se calmara, a quitarle el teléfono por seguridad, a pedirle a la señora mayor que la vigilara. Todo con palabras suaves por fuera, pero con amenaza por dentro, porque así te entrenan, a sonreír mientras cierras una puerta. También me tocó conocer la parte de los registros. Cada cosa se apuntaba, no con lujo de detalle, pero se apuntaba. Lo que comían, lo que debían, lo que gastaban. Y ese sistema de deuda era una trampa perfecta. Si te quejas, te recuerdan lo que debes. Si quieres irte, te dicen que primero pagues. Si lloras, te dicen que no hay tiempo. A mí me enseñaron a repetir esas líneas, aunque me dieran ganas de escupirme la boca. Yo veía cómo se les iba apagando la mirada a algunas. No te lo cuento como escena dramática, te lo cuento como algo cotidiano. Una mujer que antes se reía y de pronto ya no habla, otra que se arregla sin mirarse al espejo, otra que come rápido como si le fueran a quitar el plato. A veces pedían algo simple, un dulce, un pan, algo con sabor, y yo tenía que decidir si podía conseguirlo sin que me viera nadie. Porque si me cachaban consintiendo, me llamaban la atención a mí, y cuando te llaman la atención en ese mundo, no es regaño de jefe normal, es una advertencia con ojos fríos. Mi mamá seguía ahí, y esa era mi peor parte. Yo hice algo que desde afuera suena horrible. Empecé a tratarla como si no fuera mi mamá. En público, yo le hablaba como a todas. Le daba instrucciones cortas, sin cariño, sin confianza. No la miraba mucho tiempo. Si ella me buscaba la mirada, yo la cortaba. No porque no la quisiera, sino porque si los de arriba notaban que yo tenía un punto débil, lo iban a usar. Y sí, lo usaron. Una vez uno de los encargados me soltó, como quien prueba, a ver si muy hombrecito. ¿También con ella te vas a poner sentimental? Lo dijo con una risa pequeña, de esas que no son risa. Yo sentí que la sangre se me subía a la cara, pero me obligué a quedarme tranquilo. En ese momento entendí que mi mamá no solo era mi mamá, era una herramienta para controlarme a mí. Desde ahí, mi meta secreta fue una sola, que a ella le tocara lo menos posible. Yo movía horarios, cambiaba turnos, inventaba excusas pequeñas. Decía que estaba enferma, que tenía migraña, que se sentía mal del estómago. Cosas creíbles. A veces funcionaba, a veces no. Cuando no funcionaba, yo me tragaba el coraje, porque reclamar era echarte tierra encima. En esa vida uno aprende a hacer favores que no se llaman favores. Aprendes a negociar con lo mínimo. Un día de descanso, una porción de comida mejor, una llamada rápida, un cambio de lugar. Pero cada favor tiene costo, y a veces el costo es tu propia calma. Me tocó ver cómo se castigaba la desobediencia sin dejar marcas visibles. Así lo hacían para que nadie pudiera señalar nada. A veces el castigo era quitar comida. A veces era encierro sin compañía. A veces era moverlas a otro sitio sin explicación, como si desaparecieran de un día a otro. Y al día siguiente, las demás seguían como si nada. No porque no doliera, sino porque preguntar era ponerse en la mira. Hubo noches donde alguien gritaba del otro lado de una puerta. No voy a describir nada. Solo te digo que el sonido se te queda en la nuca. Yo escuchaba eso y sabía que yo tenía que seguir caminando, con llaves en la mano, como si el pasillo fuera solo pasillo. Porque si yo me detenía, si yo miraba, si yo mostraba que me importaba, me convertía en problema. Lo más sucio de ser encargado es que te hacen creer que tú decides. Te dicen, tú estás a cargo, pero en realidad tú solo ejecutas. Si algo sale mal, te culpan a ti. Si algo sale bien, ni te voltean a ver.
Y mientras tanto, tú eres el que da la cara frente a las mujeres. Tú eres el que recibe las miradas de odio. Tú eres el que carga la culpa. Hubo un momento en el que una de ellas se me acercó temblando y me dijo que ya no podía, que sentía que se le iba la cabeza. Me pidió salir, respirar, caminar 2 minutos afuera. Era una petición humana, simple. Yo sabía que no podía pedir permiso sin que me dijeran que no. Y también sabía que si la dejaba salir sin permiso, podían tomarlo como intento de escape. Entonces, hice lo único que pude. La metí a un cuarto lejos, le di agua, le dije que respirara, me quedé fuera de la puerta para que nadie entrara y le inventé a la oficina que estaba en el baño. Fue una mentira chiquita. Pero en ese mundo una mentira chiquita te puede costar todo. A veces yo lograba esos trucos, a veces no, a veces me ganaba una mirada agradecida y otras veces me ganaba una amenaza, porque sí, a mí también me recordaban que yo era reemplazable. Me lo decían sin decirlo. No te confundas, no te sientas héroe. Tú también estás aquí por algo. Y yo entendía el mensaje completo. Sabían dónde vivía, sabían quién era mi familia, sabían mis rutas. Yo no tenía margen para jugar al bueno. Mi mamá, en medio de todo, seguía mandándome señales pequeñas. Una servilleta con un "cuídate", un pedazo de pan escondido para mí, un gesto con la mano como diciendo "ya no te metas". Y a veces, cuando nadie veía, me apretaba el brazo y me decía una sola frase: "no te vuelvas igual". Yo nunca le contesté como hijo. Le contestaba como encargado, con frialdad, porque era mi forma de protegerla. Y esa es la parte que más me pesa. Para salvarla un poco, tuve que tratarla como si no fuera mía. Hoy sigo aquí. No te estoy contando esto desde un lugar seguro, ni desde una vida arreglada. Te lo cuento como quien habla con cuidado, midiendo cada palabra, porque así se vive cuando creces en una casa donde nadie pregunta. Yo ya aprendí a no dar datos, a no decir nombres, a no describir de más. Solo te digo lo que es. Hay lugares donde la infancia se corta sola, donde el hijo se vuelve parte del sistema y donde la gente cree que todo es decisión sin entender la jaula. Yo sigo abriendo puertas, sigo moviendo horarios, sigo apagando incendios en silencio y sigo fingiendo que mi corazón no existe, porque el día que se me note, ese día, me vuelvo el siguiente problema que tienen que desaparecer.